Bueno, les vamos dando la bienvenida. Ahorita ya le doy la palabra a la profesora Gabriela para que presente a nuestros invitados. Pues muchas gracias a todos los profesores y a los alumnos que ya se están conectando a esta quinta conferencia, videoconferencia de la clase de Cultura Mediática de otoño 2020. Estos últimos días hemos estado platicando en el salón sobre el tema de la radio, así que esta semana vamos a tener 2 videoconferencias. El día de hoy es sobre la experiencia de varios proyectos de radio en la Ciudad de México, musical, juvenil, de vanguardia, innovadoras, que concluyen con el proyecto más reciente del que nos van a platicar nuestros 2 invitados, que es el proyecto de Convoy Network, pasando antes por platicar rápidamente de Ibero 90.9 y de Radioactivo. Y el próximo miércoles vamos a platicar sobre los 90 años de la XCW, que es la estación comercial más antigua que hay en América Latina, que actualmente se ubica, se identifica como W Radio. El miércoles vamos a tener a las 5 de la tarde una conferencia sobre esa historia o las historias de esa estación de radio. Así que sin más, muchas gracias a todos, a nuestros invitados, a Tizano, a Rulo. Le doy la palabra a la profesora Gabriela Robredo para que presente a nuestros invitados y modere la charla. Adelante. Gracias Samuel. Buenas tardes a todos. Bueno, pues es un gusto tenerlos aquí, a los alumnos y a los invitados, por supuesto, para platicar un ratito de la radio. Dice Omar Rincón por ahí que somos orales, somos básicamente el lenguaje. Ya está, para que lo dejes entrar. Básicamente el lenguaje es el vínculo más importante entre los hombres. Ah, sí, ya veo ahí a Rulo. Hola, Rulo. Hola, Rodrigo. La transmisión radiofónica se basa justamente en la construcción de imágenes sonoras. Somos voz, somos pausas, somos silencios. A partir de lo que escuchamos nos vamos creando una imagen de los sucesos narrados, pero también nos vamos creando una imagen del locutor, del lugar en el que se encuentra. La radio está hecha de la propia voz y les voy a contar brevemente, antes de darles la palabra a los invitados, una anécdota. Venía yo un sábado a mediodía escuchando la radio, venía justamente de clases de la Ibero y de repente escucho a un locutor, le cambio la estación y escucho un locutor que dice: ¿cómo está, don Juan? ¿Cómo sigue de esa gripa? Y me llamó la atención lo que decía y me quedé escuchando. Era un programa de jazz, un programa de música, en donde estaba una persona hablando por teléfono a la estación y el locutor le decía: ¿cómo sigue de esa gripa? ¿Cómo va? ¿Ya se siente mejor? El programa era cada sábado. Me llamó tanto la atención que a lo mejor era una persona que nadie le había preguntado cómo seguía, pero era una persona que seguramente era un radioescucha constante de cada sábado y que se convierte, y por medio de la radio se convierte en una persona totalmente cercana, tanto el locutor de la persona que lo escucha, como el que lo escucha del mismo locutor. Entonces, creo que esto nada más lo puede dar, esta cercanía, este contacto lo puede dar la radio, y por eso es que hemos destinado estos dos ratos, el lunes y miércoles, a hablar un poco de la radio. Y como decía Samuel, tenemos 2 radios distintas y hoy vamos a hablar de una de ellas, la primera. Les voy a presentar a nuestros invitados el día de hoy. Raúl David Vázquez Rulo, desde los años 90 ha trabajado en estaciones de radio como locutor, guionista, director de programación, conductor de programas, estuvo en Radioactivo, en Reactor, en W Radio y bueno, ahora en Convoy, que es justamente lo que queremos que nos platiquen un poco, ¿no? Conduciendo programas de música, cultura, noticias, etcétera. Ha aparecido también en televisión discutiendo de fútbol en el programa Marcaje Personal. Durante 5 años fue director editorial del periódico cultural gratuito Frente, del cual también es fundador. Ha escrito columnas de opinión en diarios como Récord, Más por Más, El Universal y en revistas como Código y Picnic. Actualmente hace un programa diario poderoso de 9 a 11 en la plataforma digital, en este radio por internet que se llama Convoy Network.
Y por otro lado, vamos a tener también aquí, charlando a los dos, yo espero que, eh, que ustedes se pregunten, se contesten, discutan sobre esta radio, que esa es la intención. Pero tenemos a Rodrigo Márquez Tizano. Él es escritor, editor y profesor. Ha trabajado como editor en jefe de la revista Vice en México y en Argentina. Es fundador de La Dulce Ciencia Ediciones, una casa editorial especializada en boxeo. Escribió el guión de la película Bayonetta en 2018 y el libreto de la ópera Dos Palomas a Volar, que se estrenará en el Teatro Colón de Buenos Aires en la temporada del 2021. Tiene una maestría en escritura creativa por la NYU y actualmente cursa el doctorado en letras en la Universidad de Cornell. Su última novela, Yakarta, y la que está por aparecer, que llevará por nombre Deshuesaderos, han sido editadas por la editorial Sexto Piso, y ahí mismo coordinó y editó un libro que se llama Breve Historia del Llamerito, ¿no? Un recuento del paso de la selección de México por los mundiales. En radio, que es lo que ahora nos ocupa más, ha estado en ABC Radio, WFM, Ibero 90.9, y actualmente hace también en Convoy un programa que se llama Dejen todo en mis manos. Bueno, pues ya presentados, queremos que nos platiquen un poco el pasado, un poco el presente, un poco esta nueva radio de la cual ustedes son partícipes, cuál es la diferencia de hacer este radio por internet hoy en día. Y bueno, más o menos que nos cuenten qué es para ustedes hacer radio y qué es lo que más les gusta acerca de hacer radio también. ¿Ok? Bueno, los dejo. Entonces, ¿quién comienza? Que esta es su casa y bienvenidos los dos. Pues, va, Rodri. Pero quítale el mute. Me pase las clases diario. Oye, pues antes que nada, qué gusto verte, porque hace un montón de tiempo, por pandemia y por distancia, que no nos podíamos ver. Así que bueno, primero, y qué gusto verlos a todos. Gracias por estar por acá. Qué gusto, Gabriela, hola. Sí, gracias, Gaby. Y pues yo creo que arráncate un poco, Rulo, porque a ver, la charla dice Reactor Ibero 90.9, pero esto en realidad viene, evidentemente, en términos generales, desde mucho antes, pero en tu historia personal, pues desde antes, ¿no? Porque tú, antes de Reactor, que fue una estación que fundaste junto con otros camaradas, que en algún momento salieron de la frecuencia del 98.5, ¿no? En un momento pues, que recordamos triste para la radio alternativa de la Ciudad de México, es decir, una radio que la sacaron del aire para meter una estación de noticias, ¿no? Y de noticias bastante dirigidas hacia algún lugar. Entonces, bueno, ¿cómo fue que arrancaste? Además, digamos, eres un poco mayor que yo, y a mí, por ejemplo, sí me tocó, antes de entrar a FM, ahí en Ibero, por ejemplo, empezar una radio por internet, ¿no? Que me conectaba y me escuchaban, en esos tiempos, los servidores, 5 personas, o 10 personas, o que es ya muy distinto a lo que nos toca ahora. Entonces, es distinto. Tú entraste de una vez a la FM y a un proyecto enorme como Radioactivo. Pues sí, pero fíjate que justo ahorita pensaba que, o sea, si bien estaciones como Radioactivo, como Reactor, como Ibero, que son pues, de radio alternativa, como lo mencionabas, solo existen de manera milagrosa. Es decir, a pesar de que en México hay una muy buena tradición de ese tipo de radios, o hubo una buena tradición de ese tipo de radios, ahora está libre, además de Ibero y de Reactor, siempre eran con la bendición de algún tío que era el dueño de la concesión, ¿no? Como en el caso de Rock 101, o en el caso de Radioactivo, un pariente le dejó un primo que la manejara porque no sabían cómo manejar una concesión de radio, o el caso de los jesuitas, o el caso del Estado como Reactor, pero son como situaciones muy, muy peculiares las que permiten que este tipo o que permitieron que este tipo de radio existieran. Ahora está aire libre, ¿no? Porque también tiene sus peculiaridades, o sea, no sé, no sé si estas radios tengan mucho futuro, tampoco sé si la radio así per se tenga mucho futuro, ¿no? Porque hay, según entiendo, graves problemas para comercializarla, ¿no? Hoy en día. Como casi todos los medios que no son
plataformas, ¿no? El caso de Convoy, a mí, a ver, yo, como contaban un poco el avión, después de haber estado en Ibero, hacer algunas cositas por ahí en otras estaciones, en Ibero estuve muchos años, desde casi que se fundó hasta 2012, 2013, o sea, estuve una buena cantidad de años con sus intersticios, pero yo llevaba mucho tiempo fuera y desconectado de, ya no digamos radio, ¿no? Porque incluso los convoyentes, los oyentes de Convoy siempre me dicen, no, no es radio, acá no es radio. Y Yo tienen sí les digo razón, radio, ¿no? pero tienen una parte de razón porque yo me encontré con un mundo, o sea, regresé hace poco, justo en parte, bueno, vi a Rulo y en parte vi a Olayo, ¿no? Que son dos amigos, Olayo Rubio, que trabajó con Rulo muchos años en Radioactivo y era también uno de los pilares de esa estación. Él ya no pasó a Reactor, pero después fundó esto y estuvieron juntos en la R&R, ¿no? También Sí. y en varios proyectos, en fin, ¿no? Se dedicó también más al cine. Y me sorprendió llegar a este lugar y fue una apuesta de hace muchos años, ¿no? Que lanzaron una radio, una plataforma sin anunciantes que vive de lo que pagan los radioescuchas por escuchar. Me sorprendió también que no hay haters, o bueno, no me han tocado al menos, o No, no, sí. o no tantos como en el mundo. Lo que pasa es que uno viene acostumbrado a la guerra de Twitter, amigo, entonces, ¿no? Está más tranca acá. Entonces, a mí me sorprendió cómo estamos acostumbrados a una manera de comercializar, de que se comercialice, de que tienes que poner ciertos contenidos para que funcionen, qué es lo que quieren los anunciantes, y sin ponerle mucha atención al radio escucha, ¿no? O al oyente, que pasa a ser una esponja de lo que tú pretendes venderle porque en algún momento se creyó que esa era la manera de poder comercializar bien algunos productos. Y acá es una cosa completamente distinto, ¿no? A ver, no es A ver, únicamente ha pasado aquí, pero en México sí, ¿no? Hasta la fecha, una plataforma de contenidos on demand y en vivo, en audio, por lo menos no existía aquí en México, ¿no? es que, a ver, también, o sea, Convoy, lo fundamos gente que lo único que sabemos hacer más o menos es radio, ¿no? Que es lo único que hemos hecho. Además de escribir y editar cosas, ¿no? Pero entonces resulta que si no estás en el radar de las 8 familias o los 8 dueños de estaciones de radio, pues es muy difícil trabajar en radio, ¿no? Ah. O sea, sí puedes trabajar en la radio pública, pero te cansas porque tiene muchas limitaciones materiales, ¿no? La radio universitaria, porque además yo creo que esa radio se tiene que estar renovando todo el tiempo, no te puedes quedar ahí ocupando la plaza y fosilizando, ¿no? Claro. Pero entonces, pues como que el camino que vimos era la radio por internet. Como hoy empezó en realidad como una plataforma de podcast, que yo podría decir era poco exitosa. Sin embargo, después de, no sé, año y medio, 2 años, empezamos a hacer radio en vivo, programas en vivo, y como que la suerte y el destino de la plataforma cambió y empezó a traer mucha gente, o sea, grandes números de suscriptores. También, al mismo tiempo, la conciencia colectiva se fue transformando gracias a plataformas como Netflix o Spotify. Como que la gente se dio cuenta que no todo el contenido obligadamente tendría que ser gratuito en Internet, ¿no? Claro. Entonces, pues yo creo que eso nos abrió puertas a que la gente decidiera pagar la suscripción a Convoy, pero pues sí despegó. La verdad es que ahí va, es autosustentable, está trayendo a gente que quiere invertir o sea, además de los usuarios, está trayendo inversores, lo cual permite el crecimiento y fichar a nuevos proyectos. Y entonces, si bien es cierto que en un principio empezamos a hablarle a pues una audiencia cautiva que ya nos conocía y que quizá eso explique la ausencia de haters, ¿no? Pues ahora ya se está ampliando y ya hay alianzas con medios como Código Espagueti, Animal Político, tuvimos una alianza con Proceso, se están sumando como
personajes que no necesariamente eran de nuestro universo inmediato, como Ana Elena Mayet, ¿no? Que es del mundo del diseño y de la cultura, digo, por decirte un ejemplo. Y ahora, además, curiosamente, no solo la radio en vivo es exitosa dentro de la plataforma, los programas en vivo, sino los podcasts, como ese que ven, la biografía no autorizada de México, por ejemplo, a veces tienen más escuchas que los programas en vivo, lo cual es peculiar, porque los programas en vivo fueron lo que atrajeron una audiencia a una plataforma de podcast que no tenía audiencia, y ahora los podcasts están siendo como revalorados por esa audiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente esa es la historia de Convoy hasta este momento, ¿no? Hasta esta altura, pues un medio autogestivo que está no solo subsistiendo, sino creciendo, lo cual es muy afortunado para nosotros, ¿no? Pasa mucho, ¿no? Que, por ejemplo, tal y como está ahora el mundo de los podcasts, ¿no? Y de las productoras que están asociadas con medios, plataformas como iTunes o como Spotify, Apple Music, etcétera, no iTunes, Apple Music, que están produciendo podcasts, lo que les está funcionando mucho más en un principio, y creo que sucede un poco igual en Convoy, no son los dailies, ¿no? Estos shows que pueden ser diarios o extrañamente también semanales, aunque se llamen dailies, pero que bueno, es más como una interacción directa, más de que atañen a historias del día, cosas más cotidianas, sí. habituales, coyuntura. Y después, eso mismo, después de que se crean como una especie de nombre, ¿no? Empieza a jalar los podcasts con una producción más detallada y más documental, ¿no? Y creo que es un poco lo que ocurre acá en Convoy. Es un fenómeno interesante porque sí, ¿no? Hay un público cautivo que sigue, que ha ido además agarrando gente de Radioactivo, que después pasó por Reactor y agarró más gente de Reactor que se subió al Convoy en Reactor. Y luego también hay mucha gente que estuvimos trabajando o que nos conocimos o que nos hicimos amigos o que empezamos a tratarnos cuando arrancó Ibero, ¿no? En 2003. Y ahora se ha juntado una generación y gente que fue sumándose después en R&R. Es decir, no es que solo esté la gente de Radioactivo, que haya un público, sino que han ido recopilando y agarrando gente de otras etapas y de otros proyectos de radio en México, ¿no? Y eso está bien interesante. Por ahí estaba el Triste Turno, ahora solo está Corno, está David Hernández. Ya se fue, pero sí estuvo por ¿Ya ahí. se fue David Hernández? Sí, Leonora Millán. Leonora sí es como Carlos Hermosillo, ¿no? Jugó en todas. No, pero de Reactor solo estoy yo, creo. ¿En serio? El Patas estuvo en un programa nocturno. Ah, y Covadonga hace los martes de destrucción, o los estuvo haciendo antes de que se tomaron unos meses. Sí, Eric Martino, que estuvo en Radioactivo y después estuvo... El Reactor estuvo brevemente, tienes razón. Y en Ibero también. Es cierto, con él estuvo Polar, en Ibero, con Negro. pero él estuvo en Ibero además antes, cuando era Radio Ibero. Antes claro, de que fuera 99, sí. Sí, pues son proyectos ahí que van sumando, pero el hilo conductor de los que ahí empezamos es como que ganas de hacer radio y sentir que no embonábamos. O sea, mi último trabajo en la FM, Roderick, fue en W. Me acuerdo. Bueno, trabajo en FM ahorita, o sea, soy colaborador de Atando Cabos con Denise Merker. Pero pues a veces iba de coconductor y luego me quedé en la sección de música. Pero mi último trabajo en FM, pues fue mi paso por W, y ahí me tocó hacer como, pues empezamos un noticiero que todavía existe, que se llama Así las Cosas, ¿no? Que ya hay otras personas conduciéndolo. Pero pues ahí era como, pues sí, hacer el noticiero como con noticias, lo cual tampoco es mi especialidad, pero de repente siento que pues, puede ser cansado nada más hacer programas de música o entrevistar a la gusana ciega, ¿no? Todos los días. Nada contra la gusana ciega, los estimo mucho, pero pues, entonces ahorita lo que hacemos, y que es lo que me interesaba siempre en Convoy, y que es lo interesante que una plataforma así te brinda esas posibilidades, es hacer estos híbridos de tus diferentes intereses, ¿no? De las cosas que te llaman la atención. O sea, ahí puedo hacer entrevistas con el baterista de Caifanes, una breve sección de noticias, sumar colaboradores,
no sé si eso se llama un programa de revista o qué, ¿no? Pero eso es también interesante de estas plataformas autogestivas, que te dan una flexibilidad de hacer programas que no necesariamente entran dentro de las ideas que ya hay establecidas de cómo debe ser un programa de radio, o de noticias, o de música, ¿no? O de literatura, o de lo que sea, ¿no? Sí, es complicado. Yo cuando arranqué en Ibero, hace muchos años, arranqué con el programa de las 6 de la tarde, ¿no? Que era un horario, bueno, que se escuchaba un montón dentro de las posibilidades de lo que en ese entonces era 90.9. Igual creo que ahora, creo que antes se escuchaba más, no sé todavía, pero bueno, o sea, no en la etapa en la que estuve yo exactamente, pero después de unos años. Y me fueron pasando más tarde, y luego a las 7, y luego a las 8, luego, ahora, imagínate, con un programa así, por ejemplo, de literatura o donde se hable de otros temas, pues es muy difícil tener un lugar, ¿no? En una estación de FM. O, pues eso es muy importante, porque además, bueno, O sea, hay podría, sí. podría ser en aire libre, que además, pues es la estación que dirige el exdirector de Radioactivo. O sea, Claro. sigue siendo todo esta, ¿no? Como Game of Thrones, todos son los mismos grupitos, o sea, los mismos grupos, pues. Sí, sí, es muy cerrado todavía. Eso es muy, muy difícil Y y además complicado. uno de los dueños era dueño de Radioactivo. O sea, Claro. ¿sabes? Hay una continuidad de eso, pero que se abran nuevas cosas, realmente nuevas, pues está muy difícil. Pues a ver, ¿no? Hay algunas cosas, por ejemplo, está en No FM, o sea, radios por internet, No, más, por no, internet. Yo hablo de estrictamente en la FM. frecuencia sí, no Radio Nopal, no FM, todas esas Está buenísimo. padrísimas. Es más, en FM el otro día yo no la conocía, o sea, nunca me enteré que existía Radio Violeta. ¿La has oído, Rodri? No, Es una no, radio, es una radio feminista que está mira qué padre. como en el 106.1 por ahí. Y es muy interesante y me llamó la atención porque estaba oyendo una música que no existe en ningún lado y está en FM, pero pues también es una radio pública Es que eso. existen con muchas limitantes, ¿no? Pasa, por ejemplo, con las radios universitarias, ¿no? Es muy difícil. Mira, antes yo creo que mi generación en Ibero tuvo la ventaja, ¿no? Y ahora que nos están escuchando todos los alumnos, tuvo la ventaja de que estaba empezando, ¿no? Porque había muchos espacios abiertos, podías llegar a proponer algo y llegaba directamente. Ahora es muy complicado, ¿no? Ahora tengo entendido que ni siquiera la radio pertenece directamente al departamento de comunicación. Así que cada vez lo tienen más complicado, o bueno, no pertenece, sino está a cargo el departamento. Ya me dirán si me confundo y siguen ahí y le estoy errando, pero a mí me parece que no, que pasó como otra división. Y ahora es muy difícil para los alumnos ser tomados en cuenta, ¿no? Pero siempre fue difícil cuando tenías locutores que llevaban ahí 10 años ocupando un espacio, Rodri. Bueno, pero al principio, no. Pero después ya estaba muy complicado. O sea, Era complicado, porque sí, sí. además de repente, como que con el éxito, la estación empezó a operar un poco como una radio comercial. O sea, bajo esa lógica, un poco, ¿no? Bajo esa lógica, al menos, porque Pero tampoco. sin que nadie cobrara realmente. Claro, exactamente. Era muy raro. Era como vivir una fantasy de radio comercial, pero sin que se ingresara absolutamente nada. Y Pasa, no es por que quieras ejemplo, ganar millones, pero que te paguen algo, ¿no? con Radio UNAM, que es bien difícil de entrar porque hay un sindicato, porque tal, pero estaba ¿cómo se llamaba este espacio que tenían en la tarde-noche? Que lo tenía precisamente un chico, bueno, lo regenteaba él con mucha gente que también estuvo ahí en Ibero, Diego Ibáñez, no me acuerdo cómo se llama este espacio, que empezaba en Radio UNAM como a las 7 de la noche y duraba hasta la madrugada, y cambiaba un poco la lógica y la música que se escuchaba y el tipo de programas. Entonces, sí que hay espacios, pero bueno, son muy esporádicos, ¿no? Y no sé, quizá valdría la pena preguntarse cómo pueden generarse más, ¿no? Espacios que puedan ser autosustentables. Evidentemente en FM es complicado, sigue habiendo concesiones, sigue siendo de otra manera, a ver, pero por internet, proyectos, ¿no? Y supongo que... Pero bueno, ahí también nosotros estamos, yo creo, Rodrigo, pecando como de que somos antiguos, pues, porque
hay 1000 chavos de 20 años que tienen sus canales autogestivos de YouTube y que facturan Sí. suficiente No, no. para tener una vida digna, o en TikTok, o en Instagram, o en cualquier red social, ¿no? Más que digna. O sea, más que digna. Pero digo, a lo mejor a ti y a mí no nos resulta atractivo lo que están diciendo, lo que están haciendo, pero o sea, la posibilidad existe, ¿no? Claro, O sea, no es imposible, creo. claro, sí, no, sí se puede, vaya que se puede monetizar. Pero es la misma lógica, ¿no? Es una lógica que pasa por, a ver, por eso es tan difícil monetizar ahora la radio, ¿no? Porque es un tipo de contenido o un medio que quizá le parece menos apetecible, ¿no? A las marcas que ahora pues se anuncian en otros medios como Instagram o como TikTok, ¿no? O como en canales de Sí, YouTube con influencers, ¿no? sí. Cada vez hay menos. Incluso por ejemplo, en Ciudad de México hay menos frecuencias porque la Asociación de Radiodifusores ha impedido que se hagan, o sea, más frecuencias. Si tú te fijas en ciudades como Los Ángeles, cada dos hay una estación, o sea, 106.5, 106.7, Claro. 106.9. Aquí no ha habido más porque han argumentado los dueños de las cadenas radiofónicas que el pastel publicitario no se puede repartir más porque no alcanza para nadie, ¿no? Y de que se les mete, y cuestiones técnicas, arguían también hace tiempo, ¿no? Como que También. se les metían a las estaciones y que era imposible, pero era pura, vamos a decir, ¿no? Pues sí, 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 pero al mismo tiempo, o sea, es curioso porque pareciera que el radio, y más ahora ¿no? Que todos estamos acostumbrados a escuchar lo que queremos a la hora que queremos y ver lo que queremos a la hora que tenemos. O sea, la gente joven ya no entiende ese acto del zapping, ¿no? De agarrar el control remoto a ver qué hay en la tele, ¿no? Eso ya no se usa. Eh, el radio, donde todo está pasando en vivo y ahora hay algunas estaciones que tienen la posibilidad de descargar programas posteriormente, sigue teniendo una audiencia importante, sigue siendo un espacio de discusión, ¿no? Y sigue siendo quizá, yo creo, uno de los medios más eficaces para ser una persona informada, de verdad, ¿eh? Pues yo ahora justo además, más allá de que todos los medios audiovisuales, ¿no? En esta época de pandemia repuntaron, date cuenta que justo en estos meses que llevamos de 2020 encerrados y consumiendo en casa distintos materiales y distintas obras, el podcast repuntó, ¿no? Digamos, ya había, el podcast es una cosa vieja, ¿no? No es que se Sí, inventó ahora, o sea, lleva no, no, muchos años, bajó, quebró, tal, y lleva unos años de repunte, y este fue el año del salto, ¿no? Quizá por las condiciones, no lo sé, pero es un, ¿no? Digamos, tanto documentales Hay, como hay dailies, como programas. Hay justamente una pregunta que tiene que ver con podcast, ahorita que están hablando de esto. Nos preguntan acá si los podcasts creen que han sido una ventaja o desventaja para la radio. yo, Es radio para mí, no. O sea, no radio en cuanto a que haya un espacio radioeléctrico que se difunda, ¿no? Pero pero a ver, es que, a ver, estoy tratando de entender lo que pasó con el podcast en México. Cuando Olayo se retiró de la radio, Olayo Rubio, que ven en sus pantallas, se retiró de la radio, él empezó a hacer un podcast. Creo que cada temporada la bajaban 15 millones de personas. sí, una locura. O sea, era una locura. Eh, pero después se cansó de venderlo a las marcas, porque para hacer su podcast tenía que conseguir un patrocinador. Pero el podcast de Olayo fue hace 15 años, o sea, ya hubo ese auge hace 15 años. Lo dejó de hacer porque se cansó de las marcas y empezó a hacer Convoy, ¿no? Pero creo que lo que pasó ahora con el podcast es que en Estados Unidos cobró mucha fuerza por el de Joe Rogan y por el de Mark Maron y por Serial, o sea, tanto por estos podcasts de entrevistas como por estos en particular, o sea, de los guionados, los de crimen, creo que fueron particularmente exitosos. Y yo creo que su éxito o sea, está teniendo como
correspondencia en México y hay, sobre todo ahora hay, y luego además, eso tiene que ver. Por otro lado, Spotify tiene que darle mucho dinero a las disqueras, a todas las disqueras, sobre todo a las grandes, a las transnacionales, por la música que nosotros escuchamos en Spotify. Pero si ellos invierten en podcast, es menos dinero que le dan a las disqueras y la gente sigue contenta con la plataforma y con los contenidos que le brinda. Entonces también han invertido en podcast y le han dado mucho impulso. O sea, como que se juntaron varias cosas para lo que yo creo que es esta segunda oleada o tercera, o llamámosle la más reciente oleada de popularidad del podcast, sumado a la pandemia, por supuesto. Pero son cosas que tienen que ver. O sea, el dinero que reciben las disqueras está directamente vinculado a la producción de podcast y al impulso que le han dado a las plataformas en general. De acuerdo. ¿No? Sí, sí. Bueno, vamos dirigiendo un poco la conversación hacia las preguntas de algunos alumnos. ¿Les parece bien? Claro. Me preguntan, Rulo, que cuando fundaste Reactor, ¿ya estaba el IMER, el Instituto Mexicano de la Radio, de por medio? ¿Nos puedes comentar un poquito sobre tu perspectiva del IMER? Pues, mira, cuando yo entré a Reactor, esa frecuencia, el 105.7, que es la que conozco mejor, siempre fue para un público joven. A mí me tocó escucharla primero de adolescente cuando era Estéreo Joven, que era como un mosaico ahí variopinto, ¿no? De programas, unos muy buenos, unos muy malos. Mucha gente del mercado del Chopo estaba ahí. A mí me encantaba esa estación. Después se volvió Conexión Acústica, luego Órbita. Órbita durante mucho tiempo fue un espacio muy importante para cierto rock mexicano, no para todo. O sea, el más underground creo que no tenía cabida, ¿no? Pero se fue saliendo gente, entró en un momento de decadencia y ese mismo año yo me quedé sin trabajo en Radioactivo porque la cerraron y me ofrecieron hacer una estación nueva ahí. El director de radiodifusoras era José Enrique Fernández, que estuvo en Radioactivo, y tuvo la idea de hacer una estación nueva y así fue como empezamos Reactor. Es raro llegar, o sea, en Radioactivo ya al final, o sea, que fue como 2003, 2004, este rigor con el que te vigilaba el gobierno durante los años priistas se relajó un poco y entonces entraste en el... pues dependías más bien de la censura que te ejercían las marcas, ¿no? Ellos se volvieron como la nueva censura. Pero bueno, más o menos había muchas libertades, incluso para hacer cosas políticamente incorrectas, de las cuales hoy quizás no nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Pero también era otro momento de México y del mundo y también había esa necesidad como de expresar la nueva libertad, por llamarle de algún modo, pues con esta irreverencia, ¿no? A veces muy forzada, ¿no? Pero bueno, estoy echando un chorote. Cuando llegué al IMER, pues me encontré una misión, una visión y unas reglas completamente diferentes, pero fue bien interesante adaptar lo que sabíamos hacer, yo y las otras 3 personas que estuvimos en Radioactivo, que fuimos para allá, porque armamos un equipo, o sea, el gerente venía del Canal 11, se quedó gente de Órbita, y llegamos 3 de Radioactivo y llegó gente nueva. O sea, igual armamos un equipo ahí pues, ecléctico, y fue muy interesante pues jugar con esas reglas y apegarnos a esas reglas. Y es padrísimo porque a mí sí me gustan las reglas del IMER en el sentido que de algún modo le ponen límite a los comentarios. O sea, sí existen, ¿no? Pero en el reglamento están los comentarios sin sustento, los señores enojados dando puñetazos en la mesa, ¿sabes? Ese tipo de cosas, en teoría, de acuerdo a las reglas, no deberían pasar. Y me encanta la idea que una radio pública pues tenga por lo menos esos fundamentos. Ahora, el IMER, pues a mí sí me parece que sería necesario, sobre todo para brindarle a la sociedad todos estos espacios que la radio comercial, por sus intereses comerciales, no le brinda, ¿no? O sea, una radio pública que de verdad actúe con su audiencia como prioridad y con brindarle un servicio, pues sí, me parece urgente,
pero pues, la verdad es que ahorita no la conozco bien, o sea, no estoy enterado que también hagan las noticias o las estaciones. O sea, a mí me tocó, es que es rarísimo que hable de esto, porque ahora es gente que pues, estimo, pero que no tengo mucha empatía con su trabajo mediático, como Pascal Beltrán del Río y Mario Campos, que a Mario de verdad lo estimo mucho. Quizá no estoy de acuerdo con la postura que ha... No es que no esté de acuerdo, estoy de acuerdo, nada más no la comparto, ¿no? Que es diferente, que ha tomado, pero en el momento en el que ellos estuvieron en la radio pública, pues eran noticieros muy interesantes, porque privilegiaron, siento yo, la misión de la radio pública que sus intereses particulares, por ejemplo. No digo que lo hagan ahorita, pero en ese momento había buenos noticieros en la radio pública, por ejemplo, a pesar de que estos personajes a mí me parece que ahora se han ido un poco, porque así lo sienten necesario, hacia una tendencia, ¿no? No sé si lo dije bien o cantinflé mucho, perdón. No. Es Muy bien. cierto que es la radio pública, y en esto incluyo las radios universitarias, tiene una misión, ¿no? Y tú tienes que asumirte más que... Creo que también eso afortunadamente se ha ido yendo con el correr de los años, ¿no? Donde el locutor de radio era considerado una suerte de celebridad, ¿no? En todos los aspectos. Y tú, cuando trabajas una radio pública, es una radio al servicio, ¿no? Es una radio que está para el escucha, y eres al fin y al cabo, cuando está pagado por el Estado, eres un servidor público, de alguna manera, ¿no? Y entonces tienes que anteponer el bien de la comunidad, la información, etcétera, ciertos elementos de un ideario, antes que, sin desatender tus convicciones, porque si no, no estarías ahí, pero antes de cualquier clase o tufo de beneficio personal, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y sí, lo que pasa es que también yo creo que en la Ciudad de México, en un sector de la juventud, sí dejaron un hueco estaciones como Radioactivo, como Rock 101, incluso como Órbita, que no sé si para bien o para mal, digo, incluso siguiendo las reglas de la radio pública, Ibero y Reactor, pues buscamos llenar, ¿no? Quizá por reflejos un poco, quizá porque sí eran realmente necesarios espacios así, ¿no? O sea, por lo que, pero también respondió a ese vacío, ¿no? Esas dos estaciones, no sé. Era bien complicado en Ibero, porque, bueno, una radio universitaria, ¿no? De la Universidad Iberoamericana, es una universidad jesuita, que por un lado tenía una idea, ¿no? De radio pública, radio educativa, etcétera, y por otro lado, pues cuando se desarman estas estaciones, que como dijo Rulo, pues es como Game of Thrones, ¿no? Al fin y al cabo siempre somos los mismos. Entonces era una mezcla entre gente que venía de la academia, gente que venía de radios públicas y gente que venía de radios comerciales. Y entonces se desarrolló una especie, ¿no? Ahí de, pues no quiero llamarlo lucha, pero sí como de ideas puestas en confrontación, ¿no? Sí. Y durante años funcionó, ¿no? Era bastante llamativo, ¿no? Cómo podían convivir, ¿no? Una radio pública, radio educativa, y una radio que tiraba, por lo menos en sus estrategias de acercamiento a la juventud, etcétera, o otro tipo de audiencias, tomaba cosas pop, ¿no? O de una radio comercial. Después el problema, bueno, es que esa tensión se fue acumulando y de algún punto empezó a tirar más para un lado que para el otro, ¿no? Claro. Pero bueno, pues es que también yo creo que los medios, todos los medios tienen una duración, ¿no? Y los equipos tienen una duración, y no hay que verlo como algo negativo, sino las cosas se suelen desgastar y tiene que venir una renovación, lo cual está buenísimo. Claro, pero Rodrigo, yo quisiera dar un poco de contexto, porque ahora a lo mejor la gente joven no lo entiende, pero estas radios alternativas, o sea, no había Vice, no había internet, o sea, era la ventana a música diferente. O sea, yo la primera vez que oí salsa y acid house fue en Rock 101. La primera vez que oí Nirvana fue en Radioactivo. La primera vez que oí que existían revistas culturales como Viceversa o Gato Pardo fue en Radioactivo. ¿Sabes? O sea, como que la primera vez que supe que había un grupo que se llamaba Panteón Rococó fue en Órbita. ¿Sabes? O sea, como que era la ventana a esos mundos. Claro. La primera vez que supe que hubo una película llamada Pulp Fiction
o Las Alas del Deseo fue por Radioactivo. O sea, era por donde entraba esa que no era la cultura de masas. Era la entrada más importante porque no había otros medios en esta ciudad. Era una cosa de locos esa de traerte los discos, Rulo, ¿no? De que de pronto te ibas de viaje, cargabas los discos y después tú eras quien los ponía para que la gente los escuchara, los repitiera. Esa era la información. Los grabara en sus cassettes y los reprodujera, ¿no? Esa canción que tú trajiste de Los Ángeles, no sé qué, ve lo que traje, era una locura. Ahora Rodrigo, el que iba por los discos era el que tenía la información. Claro. Y era el que la diseminaba. Claro. El que iba a Houston. O sea, claro. Entonces también, o sea, por eso, y eso ya no existe hoy. Por suerte hay muchos canales de dónde enterarse de las cosas. Pero esto lo cuento para que la gente entienda un poco por qué las radios alternativas, por llamarles de algún modo, sí, importaban hasta el 2005, 2006, 2000, por ahí, ¿no? Oye, Rulo, esta radio para jóvenes, nos preguntan acá, ¿qué creen que le falta a la radio hoy en día? Se siente bien producida sonoramente, pero sin las ideas o conceptos que hicieron famosa este tipo de radio, como WFM, Radioactivo, Rock 101, etcétera. ¿Qué les falta hoy? Sin pensar en reproducir esquemas que, bueno, ya fueron y que pasaron, ¿no? Pero ¿qué podría tener? Bueno, cuando dicen radios para jóvenes, yo pienso que también hay muchos jóvenes oyendo La Z y La Qué Buena y Alfa y Aire Libre, ¿no? Pues yo creo que ya no son necesarias y que la gente que trabajaba o sea, no las personas, sino el grupo, o sea, esos grupos de gente, pues ha encontrado otros caminos. A lo mejor ahora prefieren hacer contenidos para Netflix o prefieren hacer podcast para una marca o prefieren trabajar en agencias de publicidad. Porque además ya yo no sé, siento que con toda la oferta que hay ahora, pues estas radios no son particularmente indispensables, ¿no? Es lo que yo creo. Entonces yo creo que también por eso, pues no hay la exigencia para que tengan pues este nivel del que habla que quizá tuvieron antes, ¿no? Creo yo. Oye, tu programa lo decías que era como un programa de revista, o sea, que tenía varias cosas incluido. Y el programa de Pisano, si no me equivoco, es un programa que tiene que ver con literatura. ¿Estos temas le interesan o disfruta la audiencia? ¿O cuáles creen ustedes que son los temas que más disfruta la audiencia? También nos preguntan por acá en el chat. Pues es que la literatura es, o sea, yo estoy quizá un poco o mucho menos metido que Tisano, pero yo en mi experiencia como editor de un periódico cultural y tenía una sección de literatura con Diego Rabasa, muchos años ahí en el IMER, etcétera, como que la literatura es algo que la gente, o que mucha gente no sabe por dónde entrarle, y cuando un programa o una sección o un suplemento sirve como entrada, la gente, o mucha gente, porque no puedo decir la gente, mucha gente presta atención, porque sí la literatura interesa, pero luego es difícil, yo siento, encontrar entradas. Y entonces una buena sección, un buen programa, te permite vislumbrar por dónde puedes colarte a ese mundo pues, tan fascinante, ¿no? Ok. Oye, ¿y de qué va, Rodrigo? Dejen todo en mis manos. ¿De qué va el programa? Primero eso, ¿no? Lo que decía Rulo es muy importante. No es tanto el tema, quizá, ¿no? Temas que te pueden parecer de acuerdo a tus gustos, ¿no? A la gente que le gusta de por sí la literatura, pues lo va a encontrar ahí. Pero, por ejemplo, un programa de ciencias, que hay gente que le puede interesar y gente que no, cuando está bien hecho. Es decir, no creo tanto que sea el tema, sino la forma en que lo abordas, cómo lo presentas y el empeño y el rigor que tengas al hacerlo, ¿no? Muchas veces pensamos que la radio nada más es llegar, sentarse y hablar de lo que a uno se le ocurra, ¿no? Pero no es cierto, hay investigación, hay trabajo, hay producción, hay una coordinación de invitados, es decir, hay mucha gente que hace posible la radio. Cada vez los equipos son menos extensos y más compactos, pero es un mismo trabajo que se sigue haciendo. O sea, te sientas un programa, a pesar que es un programa de, por ejemplo, ahora que preguntas, un programa que es más de música y de charlar sobre libros, yo escribo gran parte del programa.
o está guionado por lo menos que a un nivel de escaleta, ¿no? Y otras partes están completamente escritas. Hay un trabajo siempre detrás. Es un programa que va orientado a música y literatura, quizá músicas que no están dentro del espectro anglo, ¿no? Es interesante esa pregunta de qué le interesa a la gente, porque yo estaba pensando las dos veces que he ido al programa que hago Poderoso, Gerardo Herrera, que es un científico que trabaja en el supercolisionador de partículas allá en Suiza y escribe libros, ¿no? Fíjate, las dos veces que, yo creo que los 2 días que más tweets hemos recibido, que además el programa donde trabajo recibe muchos tweets durante la mañana, generalmente está en los tópicos tendencia. O sea, si ustedes se meten en la mañana a Twitter, siempre hay poderoso algo, ¿no? Poderoso lo que sea. Digo, payaseamos con el hashtag, pero siempre es poderoso y lo usamos como para tener una interlocución con la audiencia. Bueno, el día que fue Gerardo Herrera a hablar de hoyos negros, pues, o sea, es el día que más tweets hemos recibido. O sea, más que si va Saúl Hernández a hablar de su vida, ¿sabes? Claro. Entonces, tú dices, no, pues Caifanes es famosísimo. Y lo que es más impresionante de Gerardo, yo me metí a comprar su libro a Amazon y te ponen ahí cuántos ejemplares quedan cuando hay pocos, ¿no? ¿Sí has visto eso, Rodrigo? ¿El de sexto piso? No, el sexto piso y uno anterior, te ponen 10 Anterior. ejemplares. Ajá, en Amazon te ponen, hay 10 ejemplares. Al final del programa ya no había. O sea, además, la gente que lo estaba oyendo compró el libro, pues, supongo, ¿no? Pues se me digo, eso me dice mi ego, ¿no? Pero fue en esas 2 horas, ¿no? En esa hora de conversación. Pero entonces, nunca te imaginas que un científico va a generar ese nivel de conversación, pero quizá ese científico nunca había tenido estos interlocutores pues, que la verdad, como no hablamos de ciencia, nos tiene que explicar todo desde cero, con peras y manzanas, y Claro. así la gente se conecta con sus temas, ¿no? Eso que dices es bien importante, ¿no? A ver, podrá ser también a un espectro mínimo, pero cuando hace años, ¿no? Uno hablaba de un libro, ¿no? O leía un fragmento de un libro o invitaba a un escritor a charlar, no se daba cuenta porque no había tanta interacción con la gente como ahora, ¿no? De hasta dónde podía llegar lo que dijera uno u otro. Y ahora, por el Twitter, por el hashtag, tal, la gente cuando hablas de un libro lo compra y te lo enseña. Mira, no sé qué tal, lo acabo de comprar, le llegó en los días subsecuentes. Y está padre en un proyecto como Convoy, ¿no? Ayudar por lo menos a que, o no ayudar, pero bueno, en esta recomendación, en este flujo de información, de recomendaciones, de lecturas, pues que se vendan esos libros de editoriales muchas veces independientes y que no le están pasando bien, a que se vendan papitas y donitas Bimbo, ¿no? Lo cual me parece que es una gran diferencia también en comparación con cómo funcionaba los anunciantes y la comercialización de la radio tradicional. Ok, oye, bueno, estamos ya nos quedan unos cuantos minutos. Tenemos acá otra pregunta que nos dice, ¿las nuevas plataformas como Spotify y YouTube pueden llegar a eliminar a la radio, a terminar con la radio y la televisión? ¿Cómo lo ven ustedes así un poco viendo a futuro, adivinando qué podría pasar en el futuro? Claro. ¿Será lo único que habrá en el futuro o podrán coexistir con las formas tradicionales de medios? Pues no sé, o sea, pienso en los medios impresos, que, por ejemplo, el New York Times, pues está muy fortalecido, pero los periódicos más chicos, pues sí le están pasando muy mal, ¿no? O sea, por mucho Facebook que haya y Google News y todo, pues el New York Times se fortaleció. Yo creo que así va a pasar en todas las áreas. O sea, va a haber medios muy fortalecidos y otros que se van a ir desapareciendo. También en este país, pues la explosión de YouTube y de Spotify está condicionada a, así literal, a los datos, ¿no? De la población. O sea, que la gente tenga acceso a Internet, Claro. pues, toda la población, ¿no? O sea, quizá cuando toda la población tenga datos ilimitados y acceso a Internet, o sea, los 140 millones de mexicanos, pues entonces sí se podrá hablar de la extinción de esos medios, ¿no? Pero creo que mientras tanto, pues irán perdiendo fuerza, pero ahí seguirán, ¿no? Lo que pasa es que ahora como que todo se vincula a estos medios, ¿no? Me encontré un artículo, por cierto, que decía Convoy,
el Netflix de los podcasts mexicanos, ¿no? Entonces, todo está como muy relacionado con estas nuevas plataformas, ¿no? Como comparándolo un poco, pero bueno, a fin de cuentas, podrían coexistir de alguna manera, ¿no? Rodrigo, ¿qué piensas? No, lo que dice Rulo me parece bien interesante, es decir, los medios que tengan dinero para diversificarse, ¿no? Porque ya hace tiempo también que las televisoras, bueno, lo vemos acá en México, ¿no? O sea, no nada más es que Televisa fuera una televisora. Tiene un equipo de fútbol, tiene un grupo editorial, tiene la radio, bueno, era una radio en un principio. Entonces, va a seguir sucediendo así, mientras nuevas plataformas y medios vayan apareciendo, canales, los que tengan dinero para expandirse y diversificarse seguirán sobreviviendo. Quienes no tengan esa plata, pues se irá haciendo más, el embudo será más cortito, ¿no? Va a ser Oye, así. me da la impresión, por ejemplo, que Televisa News, ¿no? Que es una plataforma de noticias de ya saben quién, que no lo esconden, ahora les importa muchísimo más que hace 5 años, ¿no? De hecho, por ahí vi un tuit que pusieron de que ya están entre los 10 medios más visitados, ¿no? O sea, y le están metiendo recursos, dinero, gente, porque les interesa también eso, ¿no? Finalmente. Es así, fueron cambiando. Pues acuérdate cuando lanzaron Foro TV, es decir, han ido tratando de diversificar, ¿no? Y pues parece ser que ahora, sí leí también eso, eso es, que sobrevivieran esos. El resto, pues poco a poco irá o cambiando de giro definitivamente o desapareciendo. Ok, bueno, y bueno, ya vamos nada más cerrando, a ver si nos quieren decir algo. Bueno, ya contestaron si esto que podría reemplazar los podcasts, y ya Rodrigo contestó que podcast es radio, a fin de cuentas. Y nos preguntan ya por último, ahí les va la última pregunta. Dice, ¿qué está más difícil? Yo creo que me imagino como un alumno que está estudiando la carrera de comunicación y que después quisiera dedicarse a la radio, a este medio, dice, ¿qué está más difícil? ¿Ir a una emisora mayor como Aire Libre y ser aceptado o entrar a un sitio web de emisiones y podcasts autogestivos como Mixcloud y que pegue? Como recomendación a los alumnos que estén interesados en hacer radio. Que yo no sabría si calificar, a ver, yo acabo de regresar a la ciudad después de un tiempo fuera, no estoy seguro, pero bueno, sí le tocaría al ser, digamos, como de mi generación y un poquito más abajo, Aire Libre, no estoy seguro si lo que decía hace rato, Rulo, es bien importante, ¿no? Sobre si puede ser considerada mayor o imprescindible, ¿no? Aire Libre, sí, en este ser es de lo poco que queda en FM, no estoy seguro. Y no sé tan bien como que pegue, ¿no? Un podcast autogestivo en Mixcloud. La verdad es que es bien difícil. Yo creo que es más sencillo. No sé si que pegue o no, eso ya dependerá de otros factores. Pero sí comenzar a armar un equipo de trabajo con otras personas que estén a tu alrededor, con otros estudiantes, e ir gestionando tus proyectos, que ir a una estación y tratar porque ya no ya no hay tantas estaciones, ya no hay tantos puestos, supongo, de trabajo, ni siquiera como de entrenamiento, ¿no? De pasante. Antes había un ejército, yo lo fui, ¿no? Digamos, como de gente que estábamos ahí tratando de entrar, haciendo guiones, jalando cables no, pero sí como haciendo tareas que quizá no te gustaban tanto en un principio que después les tomas cariño, pero creo que el espacio sí está muy reducido ahora y la autogestión pues, desde hace mucho tiempo no sé, una manera más franca de poder entrar o poder realizar proyectos, al menos. No sé qué piense Rulo. No, incluso económicamente la autogestión puede rendir más frutos. Ahora, yo si fuera el de personal de Aire Libre de una FM, contrataría a alguien que ya he visto que en SoundCloud está haciendo cosas interesantes, o que me traiga su trabajo de que ya hizo 15 programas en SoundCloud, claro, y que a lo mejor tiene una audiencia que a lo mejor no creció mucho, pero que creció un poco. O sea, sí me parece interesante. Sería quien yo contrataría. O sea, pero no con esa visión de que la FM es la primera división y el Internet es la primera A. Yo creo que
SoundCloud puede ser primera división y FM primera A en cualquier segundo, si no es que ya ahorita. O sea, no sé. Sí, sí. O sea, yo si tuviera tantas ganas de hacerlo, lo haría por mí mismo, la verdad. O sea, el otro día Olayo, justo hoy platicaba con Olayo de un programa de videojuegos y le preguntó al público a quién deberíamos traer a hacer un programa de videojuegos a esta plataforma. Y el público contestaba, ¿no? Y entonces, para que el público conteste eso, pues es que, digo, a lo mejor es un modo sui generis de hacer labor de recursos humanos, pero en base a las respuestas del público, se empezaron a tomar decisiones, ¿no? Claro. Y a esa persona el público no la hubiera conocido si no hubiera sido por la labor autogestiva que hizo antes, ¿no? Claro. Pero insisto, sin ver con condescendencia de la FM y los de abajo, o sea, no, para nada, ¿eh? No lo creo. De Ya. verdad. Bueno, pues estamos ya prácticamente en el límite de la hora que termina la sesión de clase. Pues más que nada, Rulo, muchas gracias por estar acá. Un gustazo. Me dio mucho gusto verte. Yo también tenía un rato que no te veía, aunque sea a través de esto. Y Rodrigo, muchas gracias también por haber estado con nosotros. Si llegara a haber algunas otras preguntas después, pues ahí se las mando, a ver si nos hacen favor de contestarlas de algunos alumnos. Y ya nada más, pues si quieren decir algo o algún consejo a los alumnos que empiezan esta carrera de comunicación desde su experiencia en los medios, para despedirse. Nada, que los que están ahí, como esta es una charla para la Ibero, pues retomen y reganen esa estación, ¿no? Que la verdad es que es suya, ¿no? Una de las cosas más padres, yo estudié ahí la carrera, y por ahí vi algunos de mis profesores, está Samuel, etcétera, que me dieron clase y ahora son buenos amigos y no me dejarán mentir, que una de las cosas más chingonas de la universidad, de esta universidad, es que tiene una estación de radio y tienen que ganarla de nuevo y volverse ahí, ¿no? Y meterse y que sea otra vez un espacio para alumnos importante, ¿no? Como hace muchos años cuando empezó. Así que bueno, pues denle y aprovechen. Gracias, Rodrigo. Rulo. Pues yo creo que lo más padre es, o sea, es pensar qué necesitan ustedes como público y a partir de esa necesidad que sientan para ustedes mismos, pues empezar a crear lo que sea, un programa de radio o un podcast o un programa de tele o una novela o lo que, o sea, o un set de DJ, ¿no? O sea, yo creo que ese ha sido mi motor en lo profesional, o sea, hacer cosas que a mí me hacen falta, ya sea un programa de radio o un periódico, o sea, necesidades propias que luego descubro que son de otros, ¿no? Listo. Muy bien, pues muchas gracias y pues encantados de tenerlos por acá y de oír acerca de su experiencia. Gracias a todos los alumnos por estar acá y pues nos vemos para continuar hablando de radio un rato el próximo miércoles a las 5. Acá los esperamos. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Rulo. Muchas gracias, Tizano. Muy buena charla, ¿eh? Gracias. Gracias, chao. Gracias. Buena suerte a todos. Buenas